todo eso ya debía habernos a nosotros puesto a pensar, ¿no? Y es por eso, hermanos, que yo estoy en contra total de ese disco que dice: si tu presencia conmigo no va, no me lleves. Eso es dudar, si el Señor dijo: estoy contigo. ¿Cómo podemos decir: Señor, si tu presencia no va? ¿Qué estás dudando que mi palabra es cierta? Eso va a decir el Señor, ¿no es cierto? Claro. ¿Amén? Amén. ¿Cuántos vinieron a gozarse en la palabra del Señor? Amén. Bienvenidos a todos, vamos a conectarnos, cerremos nuestros ojitos y vamos a decirle al Señor que nos hable, porque queremos ser alimentados de esa manera especial como se alimentaba. ¿Cuántos de ustedes saben que Jesucristo se alimentaba profundamente del Padre? Amén. Por eso Jesucristo era poderoso, ¿no es cierto? Amén. Porque recibía la palabra fiel y verdadera directamente del Padre Celestial. ¿Y cuántos creen que Dios le va a dar esa palabra esa noche? Amén. Conectémonos con Dios y desconéctese del mundo. Padre, queremos darte gracias, bendito Señor, por habernos permitido venir a este lugar. Qué bueno saber, Señor, que tu presencia está aquí con nosotros, Señor. ¿Cuántas veces, Señor, a veces reclamamos su presencia, Señor? Pero si te escucháramos, Señor, tú nos dirías: pero si estoy contigo. Creemos, amado Padre, Señor, que tú has querido estar siempre con nosotros, Señor. Por eso tú dijiste que estarás con nosotros hasta el fin del mundo, Señor. Y creemos, Dios de la gloria, Señor, que aún después de muertos seguiremos contigo allá en tu presencia, Señor. Pero es necesario que desde aquí, Señor, ya vayamos nosotros aprendiendo a vivir a tu lado constantemente. Y no solamente cuando venimos a tu casa de oración, Señor. Ante todo te rogamos que nos perdones de todas las ofensas, de todos los pecados, de todas las faltas que hayamos cometido, Señor. Sea una vez más tu sangre preciosa la que nos limpie, nos purifique, nos santifique y nos haga dignos de estar en tu santa presencia, Señor. Como no quisiéramos, Señor, vivir siempre, Señor, en tu presencia, como decía el salmista David, Señor, que él había demandado, Señor, estar en tu presencia todos los días de su vida y vivir en la casa del Señor, porque él creía que, Señor, la presencia tuya solamente toda la vida iba a estar solamente en tu casa. Mas ahora sabemos, Señor, que la presencia tuya está con nosotros, Señor. Gracias por la vida de cada uno de tus hijos que has traído en esta noche. Te pido, abre su corazón, Señor, para que reciban la palabra, Señor. Y sobre todo, Padre, que si hay algún pecado que está pendiente de confesar, tráeles a su mente, a su corazón, para que lo confiesen y de esa manera puedan estar conectados contigo, Señor. Enséñales también que se desconecten de los problemas del mundo, Señor. Todos tenemos problemas, Señor amado, pero creemos, como tú mismo has dicho, Señor, que a ti te entreguemos nuestras cargas, Señor, para poder descansar, para poder estar conectados contigo, para que no haya nada ni nadie que nos interfiera, Señor, en esa libre comunión, Señor. Hoy hemos venido dispuestos a conectarnos contigo y decirte: háblanos por amor a tu santo nombre, Señor. Gracias te damos, Padre, por todo. Nos quedamos en tu presencia, dándote la gloria, la honra, la alabanza y el honor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tenga la bondad, tome su asiento. Dios está viendo que realmente sus hijos no alcanzan ese nivel que realmente Él quiere que nosotros tengamos. Cuando Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Hasta el día de hoy nadie ha alcanzado a tener esa vida en abundancia. Pero pregunto yo, ¿será por falta del Señor? ¿Será porque Él nos falla? ¿Cuántos de ustedes sí quisieran experimentar la vida en abundancia? Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, pregunto yo, ¿Él vivió o no vivió la vida en abundancia? Sí. ¿Y por qué no vivir como Él para también tener la vida en abundancia? Tal vez muchos diremos que lo que pasa es que Jesús era Dios, pero recuerda que Jesús también vino como hombre y Él vivió la vida aquí terrenal como hombre. Él tenía hambre, tenía sed, tenía preocupaciones, tenía problemas, le dolía en su corazón ver las injusticias y tantas cosas. Vivió como hombre, ¿no es cierto? Sí. Y eso Él lo hizo para poder demostrarnos que sí era posible que nosotros también viviéramos como Él. ¿Cuántos quisieran vivir como Él? Amén. ¿Pero qué necesitamos para vivir como Él? Piensa ahora, por vivir como Jesucristo, ¿qué alcanzó Jesucristo?
Éxito. Fue el hombre más exitoso que pudo haber en toda la faz de la tierra. Hasta el día de hoy, hermanos, yo me atrevo a decir que nadie habrá alcanzado el éxito que alcanzó Jesucristo. Amén. Él alcanzó éxito en todo. El hombre más exitoso. Ahora yo te pregunto, si Jesucristo fue un hombre exitoso, ¿tú no crees que el Padre quiere que también nosotros seamos exitosos? Amén. Por supuesto, de hecho, el Señor quiere que también nosotros seamos exitosos y poder alcanzar y disfrutar la vida en abundancia que dijo el Señor Jesucristo. Si tú has venido en esta noche es porque el Señor quiere que tú seas una persona que alcances la vida y vida en abundancia. Amén. Hoy vamos a estar compartiendo el tema: Dios quiere que seamos como su Hijo Jesús. Dios quiere que seamos como su Hijo Jesús, exitoso en todo. Dile a la persona que tienes a tu lado: Dios quiere que tú seas exitoso como Jesús. Eso es la voluntad del Señor. Todos reconocen aquí en la tierra que Jesús fue exitoso, ¿no es cierto? Ahora, si Jesús fue exitoso, precisamente el Padre eso es lo que quiere de sus hijos. Y cuando Jesucristo se fue, Él dijo esto. Vamos por favor a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Juan 14. Vamos al versículo 12. ¿Cuántos encontraron? A ver, de esos amenes, párese un varón y lea en voz alta ese versículo. A ver, ¿qué es lo que el Señor quería? Amén. La palabra de Dios dice, la palabra de Dios dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Gracias, hermano. El propio Señor Jesucristo, ¿qué dijo? Las obras que yo he hecho, quiero que ustedes también las hagan. Y aún cosas mayores. Y bueno, ¿y por qué el Señor Jesucristo dijo eso? ¿Porque Él vio que era imposible? ¿O porque vio que sí era posible? Era posible. Sí era, y lo es. Nosotros vemos conforme a la misma palabra de Dios. El apóstol Pedro, después de que ya viene el ascenso de Jesús, lleno del Espíritu Santo, empezó a hacer maravillas. Dice la palabra que él predicó y ganó primero 3,000 almas para Cristo. Después 4,000. ¿Y cuándo has visto tú en la Biblia que Jesús ganó 3,000 almas? ¿Cuándo viste tú que Jesús caminaba y la sombra de Jesús iba sanando? Pero en cambio Pedro sí. ¿Por qué? Porque Dios quería demostrar que sí era factible hacer obras mayores que las que hizo el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Amén. Ahora, ¿tú crees que eso no es factible para nosotros? Amén. Solo un amén. Amén. Y esto como que no quiere. Dile a la persona que tienes a tu lado: Dios quiere que tú hagas las mismas obras de Jesús y aún mayores. Dios quiere que hagamos mayores. Pero ¿qué debemos hacer nosotros para poder desarrollar ese éxito que el Señor Jesucristo tuvo? ¿Sabes que Jesucristo fue una persona que caminaba por convicciones? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Alcanzar a desarrollar esas convicciones que tenía Jesús. No con eso estamos diciendo que de pronto tu vida se va a anular. Tu vida va a ser exitosa. Y mira, para el Señor Jesucristo no había nada más importante en su vida que hacer la voluntad del Padre, del que lo envió. Nada más importante que hacer la voluntad. Te pregunto a ti,
¿Para ti es prioridad hacer la voluntad de Dios? Amén. Solo un amén. A veces. ¿Y el resto? A veces. Y eso no debería ser así, para nosotros también debería ser prioridad. Vamos a Juan capítulo 4. Juan 4. Juan capítulo 4. Acompáñame al versículo 31. Juan 4, 31. Juan 4, 31. ¿Cuántos están ahí? Vamos a estar leyendo hasta el 34. Dice 31. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él le dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrán traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe Su obra. ¿Qué nos quiere decir con ese versículo? Mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió. Ojo, ¿para qué sirve la comida? Alimento. ¿Para el sustento de qué? El cuerpo. De la carne o cuerpo, que es lo mismo. Estamos hablando que la comida, pero él ¿qué dijo? Para mí la comida principal es para mi espíritu. Por eso dice que yo haga la voluntad del que me envió. Entonces hacer la voluntad significa alimentar a su espíritu. Entonces lo que él estaba diciendo en pocas palabras: miren, para mí más importante que alimentar a mi cuerpo es alimentar a mi espíritu. Amén. ¿Y para cuántos de ustedes es más importante alimentar al espíritu? ¿Se dan cuenta que no? ¿Cuántos de ustedes ayunaron ahora? Uno. ¿Y el resto? Más importante es alimentar nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Nosotros les habíamos dicho a todos los hermanos que quieren ayunar los miércoles, se supone que los servidores, los líderes debemos ayunar los días miércoles también. Pero no es así porque así, sino porque nosotros queremos demostrar que para nosotros más importante debe ser el alimento espiritual que el alimento carnal o corporal, ¿no es cierto? Amén. Y eso es lo que estaba diciendo aquí el Señor Jesucristo. Y dice la palabra que Él no hacía nada ni decía nada si el Padre no le mandaba. Vamos por favor ahí mismo a Juan capítulo 8. Juan 8. Juan 8. Acompáñeme al versículo 28. Juan 8, 28. ¿Cuántos están ahí? Dice el 28. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, porque nada hago por mí mismo, sino según me enseñó el Padre, así habló. Nada hago por mí mismo, sino lo que el Padre me enseñó o me mandó. ¿Estarás tú dispuesto a decir: yo nada quiero hacer lo que yo a mí me da la gana, sino lo que mi Padre me manda? Amén. Y ahí es donde dice la palabra de Dios: si quieren ser mis discípulos o mis seguidores, níguense. Mírense a sí mismos. Jesús, ¿cuántas veces se habrá negado a sí mismo? Cuando le trajeron, y entiendo que le habrán traído una comida que bueno, y se negó. Y dijo: para mí la voluntad, antes que comer, es hacer la voluntad del Padre. Y entonces ahí vemos que él no quería hacer nada que el Padre no le mande. Vamos a Lucas, pero ahí mismo a Juan 12, 49. Juan 12, 49. Juan 12, 49. ¿Cuántos encontraron? Dice la bendita palabra del Señor: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¿Te puedes imaginar?
Que tú digas, no, yo no quiero hablar nada, solamente lo que el Padre me pone. Pero a veces hacemos eso, hablamos hasta por los codos. Y después decimos, ¿y por qué habré dicho eso? Y a veces hablamos más de la cuenta y nos metemos en problemas. Pero si nosotros habláramos solamente lo que Dios quiere que hablemos, jamás tú te meterías en problemas. Jamás. Entonces, eso es lo que hizo Jesucristo. Ahora, ¿cómo poder conseguir esta situación? Recuerda que la palabra de Dios dice, el hombre es tal cual. ¿Dónde tienes que empezar arreglando para que tú puedas obrar de esa manera? Mis pensamientos. Tus pensamientos. Ahora, con tus pensamientos, ¿tú podrás hacer la voluntad de Dios? ¿Qué opinas? No. La palabra de Dios dice que nuestros pensamientos vienen de una sabiduría terrenal, animal. Diabólica. Por eso el Señor hace una obra maravillosa. Vamos a 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios 2. 1 Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2. ¿Cuántos están ahí? Acompáñenme al versículo 16. Dice la bendita palabra del Señor, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Qué más dice? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué tenemos nosotros? La mente de Cristo. Pero yo te pregunto, ¿cuántos de ustedes están poniendo la mente de Cristo a funcionar? La gran mayoría de hermanos en el Señor solo tienen de adorno la mente de Cristo. Estaba viendo yo este mismo versículo, según nos dice la Biblia latinoamericana. Escucha lo que dice. ¿Quién conoció la forma de pensar del Señor y puede aconsejarle? Precisamente nosotros tenemos la forma de pensar de Cristo. ¿Cuántos de ustedes tienen la forma de pensar de Cristo? Amén. ¿Y por qué no piensan como Él? Esto también yo lo estaba viendo en la traducción del lenguaje actual. Y en la traducción del lenguaje actual, mira lo que dice. Dice, como dice la Biblia, ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejo? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. ¿Qué necesitas tú para pensar como Cristo? Hola. El Espíritu de Dios. Pero ¿tenemos o no tenemos el Espíritu de Dios? Amén. Entonces ya tenemos el Espíritu de Dios, tenemos la mente de Cristo. ¿Y por qué no pensamos con la mente de Cristo? Parece que estamos diciendo, es que es más bonito pensar con mi mente carnal, con mi mente terrenal, con mi mente satánica o diabólica. El problema del ser humano está porque no quiere usar la mente de Cristo. Cuando tú y yo empecemos a usar la mente de Cristo, todo se va a volver más fácil. Es decir, vas a empezar a pensar como Cristo pensó. Pensado como Cristo ya está arreglando todas las cosas. Porque el hombre es tal cual es pensamiento, ¿no es cierto? Entonces todo tienes que arreglar es en tus pensamientos. Entonces cuando tú empieces a utilizar la mente de Cristo, vas a empezar tú a pensar como Jesús pensó, ¿no es cierto? Y de esa manera, al pensar como Él piensa, vas a empezar a sentir. Sentir como siente el Señor. ¿Y qué sentía Él? Pena, compasión, lástima por la gente que se estaba perdiendo. Pero te das cuenta que hay muchas personas, por ejemplo, saben que están haciendo el mal. Me importa un pepino. Y siguen haciendo el mal. Gente que está en Cristo sabe que está mal y sigue haciendo. Yo te pregunto, ¿será que la mente de Cristo lo está utilizando? Vamos nosotros a sentir un dolor profundo en nuestro corazón y en nuestro espíritu porque seguimos haciendo las cosas a la manera del diablo.
con la mente de Cristo, vamos nosotros a sentir un profundo dolor porque definitivamente a Dios no le agrada eso. Cuando dice la palabra, bienaventurados los que lloran, es por fallarle al Señor. ¿Por qué? Porque está usando la mente de Cristo. Pero si no usara la mente de Cristo, la persona que está pecando diría, qué bien que pasé. De vez en cuando está bien. Sí, disfruté y gocé. Pero cuando tenemos, mejor dicho, cuando damos uso a la mente de Cristo, vas a sentir un profundo dolor y vas a decir, ¿por qué le fallé al Señor? Eso no debía haber hecho. Y si es por ti, a lo mejor nunca más vuelves a cometer el pecado. Pero ¿por qué volvemos a caer en el mismo pecado? Porque otra vez dejamos de usar la mente de Cristo para empezar a usar la mente terrenal, animal y diabólica, ¿no es cierto? Por eso, cuán importante es que tú pienses con el Señor para que sientas de esa manera. Y cuando tú sientes de esa manera, vas a poder hacer la voluntad de Dios. Amén. Cuando pienses con la mente de Cristo, déjame decirte que solamente querrás tú agradar al Padre. La mente de Cristo era así, solo agradar al Padre. Jamás pensó, él dijo, no, pues voy a darme una vueltita por acá, viendo si hay algo terrenal que hacer. Hay gente que dice, pero si Jesús fue hombre, yo entiendo que Jesús también a lo mejor tenía malas intenciones. Él jamás utilizó la mente carnal, terrenal, caída. Por eso dice la palabra que él fue tentado en todo. ¿Y cuántas veces cayó? Nunca. Porque la mente de Cristo no te va a permitir caer en pecado. Amén. Entonces, y eso es lo que nosotros debemos hacer. Y mira, cuando él hacía de esa manera, empezó a hacer esas obras maravillosas. Cuando tú empieces a utilizar la mente de Cristo, también tú vas a obrar como Cristo obró, es decir, haciendo esas obras maravillosas, las obras que él hacía, y ahí se va a hacer realidad lo que dice, todo lo que yo he hecho ustedes también lo harán. Pero jamás tú pienses que yo voy a poder hacer las obras que dice el Señor, pero sigues usando tu mente carnal. Jamás. Nunca. Porque alguna vez Jesús usó la mente carnal. No, jamás. Mira, el problema del hombre cuando cayó, cuando el diablo le dijo, si comes de este fruto tus ojos serán abiertos. ¿Pero cuáles ojos? Por eso que Jesús, él nunca vio esta vida con ojos carnales, sino con ojos espirituales. Y el problema nuestro es ese, porque todavía queremos seguir viendo con ojos carnales porque algo de bueno parece que hay. Y no hay nada. Todo es malo. Entonces, mira, cuando Jesús obraba de esa manera, y ya no obraba él, ¿sabes quién obraba? El Padre obraba directamente por medio de él. Porque todo lo que el Padre quería hacer, Jesús lo hacía. Es decir, era solamente como un instrumento. Ay, pero pastor, yo no puedo llegar a tal punto de convertirlo en instrumento. A ver, yo te pregunto, ¿qué crees que es tu cuerpo? ¿Tu cuerpo hace lo que le da la gana o hace lo que la cabeza le manda? Lo que la cabeza manda. Entonces, ¿qué es tu cuerpo? Instrumento. Instrumento. ¿Y qué somos nosotros? El cuerpo de Cristo. Y al ser el cuerpo de Cristo, ¿podemos hacer lo que nos da la gana? No. Somos instrumentos para hacer lo que la cabeza nos manda. ¿Y quién terminará obrando definitivamente cuando uses la mente de Cristo? Terminará obrando Jesús por medio de ti. Amén. Y todo será bueno, no será nada malo. Amén. Y cuando tú dejes que obre el Señor por medio de ti, te convertirás en la persona exitosa. ¿Vale o no vale? Amén. Amén. ¿Y cuántos quieren eso? Amén. Dile a la persona que tienes a tu lado, Dios quiere que uses la mente de Cristo para que Dios seas quiere exitoso. que use la mente de Cristo para que sea exitoso. Ahora, todos nosotros debemos entender, partamos de una realidad, hemos sido carnales al 100%.
¿Qué convicciones hemos tenido nosotros espirituales? Ninguna. Cuando venimos al Señor medio empezamos poco a poco a crear, mejor dicho, a nosotros generar esas convicciones, pero no todos. Yo me alegro, por ejemplo, por ustedes que tienen la convicción de venir todos los miércoles. Eso es una buena convicción. Amén. Aquel que dice, yo nunca quiero faltar, una buena convicción. Pero yo te pregunto, ¿esa convicción el Señor te pondrá en tu corazón o vos tienes que hacerlo? Yo tengo que hacerlo. El Señor te deja libre albedrío, no, el Señor te voy a poner. No. Tú tienes que decir, yo voy a hacer esto. Amén. Por eso el salmista decía, alma mía, haz esto, alma mía, Señor. Tú tienes que decir, alma mía, vamos a la casa del Señor. Amén. Y conforme vas haciendo eso, te vas creando la convicción. Amén. La gente que empieza a tener convicciones llega al éxito. ¿Por qué? A ver, los alumnos van pasando de año. Porque tienen la convicción que no deben faltar, ¿o no? Así es. ¿O será que pasan el año los más faltones? Los faltones mejor se jalan el año, ¿no es cierto? Pero aquel que tiene la convicción de estar ahí y que no falta, va a pasar. Yo recuerdo cuando fui profesor en la universidad, con el propósito de que los alumnos no falten, les dije, el que al final del año me demuestre que no tiene ni una sola falta, yo le voy a regalar un punto. Y bueno, eso lo dije y me olvidé. Y a fin de año había un alumno que era de mucho dinero, pero era medio vago. Y se jaló el año conmigo, porque le faltaba un punto. Y recuerdo que él ya confiado, porque dice que tenía comprado a todos los profesores. Los profesores le hacían los mandados, porque él era un hombre que tenía 7 empresas. Y pensó que conmigo iba a pasar lo mismo. Conmigo no. Y todavía ni siquiera él vine a ver la nota, le ha mandado a un compañero de él para que pregunte cuál es la nota. Y le digo, pero no debería venir él. Dice, lo que pasa que es un empresario muy importante y este ratito está viajando para Israel. Ya por hacerle un favor, porque el otro era compañero en el banco, trabajaba en el Banco Central. Le dije, bueno, mira, ¿sabes qué? Te voy a dar la nota. Dile que está jalado el año. No puede ser posible, ayuda. Le digo, lo siento. Es más, si él quiere que le ayude, tiene que estar él aquí. Y yo salí para el almuerzo. Y cuando yo regreso del almuerzo, le encuentro a este hombre sentado en la oficina donde yo trabajaba. Y le digo, ¿qué es? ¿Usted no estaba de viaje para Israel? Dice, usted qué mala gente, cómo me hace volver. Dice, vea, yo ya estaba yendo a tomar el avión, estaba en Guayaquil yendo a tomar el avión para Israel. Y me llama este compañero y me dice que estoy jalado el año. Tuve que contratar una avioneta privada para que me traigan para venir a hablar con ustedes. ¿Qué tal? Y le indico todo, y le digo la verdad, está jalado el año. Ayúdeme, vea, no sea malito. Digo, pero ¿y qué quiere hacer? No sé de qué manera. Dice, lo que pasa es que tengo que irme. Y ahora le digo, ¿y cómo le ayudamos? Pues, pero por lo menos ya se interesó. Dice, ¿se acuerda que usted dijo que nos iba a regalar un punto a los que no faltaban? Digo, ¿y usted me dirá que no ha faltado nunca? Revise, dice sus registros. En realidad no había faltado nunca. Y por esa convicción que él tuvo, pasó el año. Las convicciones valen. Amén. Pero siempre y cuando sean buenas, ¿no? Porque tampoco hay gente que tiene convicciones de hacer lo malo. Y lógicamente eso no va a ser bueno. Ustedes ven, por ejemplo, esa gente que está metida preso allá en El Salvador. Gente que tenía la convicción de hacer solo lo malo. Y ahí están. Y la gente que aquí también en nuestro país, por ejemplo, de los famosos grupos de esos famosos, ¿cómo se llaman? ¿Cómo? Pandilleros. Ellos tienen la convicción de hacer lo malo. Yo te pregunto, ¿quién estará gobernando su mente? Y algo similar nos pasa aquí a nosotros también. Seguimos haciendo lo malo, ¿por qué? Porque no dejamos que funcione la mente de Cristo.
¿Cuánto daño nos hace a nosotros el usar la mente de esta vida, de este mundo, ¿no es cierto? Es necesario de que nosotros empecemos a formar convicciones para obrar como Jesús. Si tú quieres obrar como Jesús y no tienes convicciones, nunca vas a poder. ¿Qué convicciones necesitas tú para obrar como Jesús? Primerito, nunca tú debes... Recuerda cuando el Señor estaba empezando el ministerio. Dice que Él ayunó, ¿y quién crees que se le asomó? El diablo. ¿Para qué? Tentarle. Porque quería tener lugar en Jesús. Él empezó no dándole lugar para nada. Es decir, tú también nunca debes permitirle al diablo que tu vida sea utilizada por el enemigo. Y debes tú decir, ahí viene Satanás, el cual no tiene Nada en él. nada en mí. Juan capítulo 14:30, vamos a ver según la NTV. Juan 14:30 según la NTV. Juan 14:30. ¿Cuántos están ahí? Juan 14:30 según la Nueva Traducción Viviente. Dice el 30: no me queda mucho tiempo para hablar con ustedes porque se acerca el que gobierna este mundo. ¿Quién gobierna este mundo? El diablo. Él no tiene ningún poder sobre mí. ¿Por qué? Porque cuando él empezó el ministerio no le dio cabida y nunca le dio cabida. Y en cambio nosotros, ¿cuántas veces le hemos dado cabida al enemigo? ¿Hola? ¿Y cómo te ha ido cuando le has dado cabida al enemigo? De la patada, ¿no es cierto? Yo al menos a mí me pasa eso cada vez que le doy oportunidad al enemigo. No me va bien. Por algo dice la palabra que él viene a matar, Robar y destruir. y todos sabemos. ¿Cuántos de ustedes no sabían eso? Sí sabíamos, ¿no? Y entonces, ¿y por qué le seguimos dando cabida? ¿Te puedes imaginar? Eso no debería ser así, ¿no es cierto? Así es. ¿Qué más hizo Jesús? Él nunca de los nunca dijo, voy a ver qué tal es este pecadito. Voy a ver si de pronto es bonito, voy a ver qué se siente. Él abominaba el pecado, lo repudiaba. Él odiaba vivir conforme a los deseos de este mundo, los deseos de la carne. ¿O te imaginas Jesucristo ahí un horrendo baile en una discoteca? Bueno, no había discotecas en ese entonces. Pero yo no veo en ninguna parte de la Biblia que Jesucristo se deleitaba en los placeres de este mundo. ¿O si has visto tú? Ni siquiera cuando él asistió a las bodas de Cana se dice que él estaba dándole gusto a la carne. Él estuvo ahí con el propósito de convertir el agua En vino. ¿Te puedes imaginar? Entonces, ¿qué pasa? Él repudiaba totalmente vivir conforme a los deseos, al sistema de este mundo, ¿no? Y al repudiar las cosas de este mundo, por ende, él estaba repudiando al pecado. ¿A dónde nos llevan las cosas mundanas? Al pecado. Y el Señor por eso es que repudiaba el pecado. Y cuando él, mira, desde pequeñito ya se metió en las cosas del Señor y dice que estaba ahí con los grandes maestros y le andaban buscando los papás. ¿Sabes qué dijo él? ¿Por qué me buscáis? ¿No sabíais que me era necesario estar en los negocios? Imagínate qué convicción. ¿Tú dirías lo mismo, me es necesario estar en los negocios de mi padre? Sí. ¿Cuántas veces nosotros estamos en los negocios de esta vida? Cada vez que una persona falta, ¿por qué falta, verdad? ¿Porque está en los negocios de su Padre Celestial? No, está en los negocios de esta vida. Y no necesariamente digo que esté pecando, aunque en el fondo sí es pecado, porque dice la palabra, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es condenado por pecado. Eso no es bueno venir acá a la casa del Señor. Amén. Y si no lo hace, uno puede decir que exagerado, pero ahí está la palabra de Dios. Entonces nosotros vemos
que él no buscaba hacer su propia voluntad, sino la voluntad del Padre. Y qué maravillosamente nos dice el Señor: el que quiera ser uno de mis seguidores, Niéguese. para ayudarnos, para que no hagamos nuestra propia voluntad. Y mira, qué convicción más grande tenía Jesucristo de estar solamente con el Padre. Dice que él se levantaba de mañanita, 4, 3 de la mañana, y ya estaba orando. Y a veces dice que había días que se amanecía orando. ¿Qué idea te da? ¿Fanático? ¿Lunático? Amaba la comunión con el Padre. ¿Tú amas la comunión con el Padre? ¿Cuántos les gusta orar más de una hora? Levante la mano, ¿quién ora más de una hora? Gloria a Dios. ¿Quién ora más de 2 horas? Ya se acabó. ¿Te puedes imaginar entonces que no nos gusta a nosotros la comunión con el Padre? Yo recuerdo que hace años empecé a orar, y mi mujer me metió su buena hablada, ¿no? Porque ella creía que estaba en la razón. Bueno, lo que pasa es que ella tenía un tío que andaba solo metido en las cosas del Señor. Y yo criticaba, decía: ¿cómo puede ser posible? Es un vago, ¿no? Que no quiere hacer las cosas. Y un día me dijo mi esposita: ¿se acuerda lo que usted le decía a mi tío Amado? Amado se llamaba. No me decía Amado a mí, sino al tío de ella. Le digo: sí, usted está peor que él. Un día estaba orando, dice: pero al salir a trabajar usted solamente orando. Digo: pues ahora que he estado orando, a ver que este día me va mejor. Hermanos, en una hora que salí a trabajar, vendí como por todo el mes. Amén. Porque al que se mete en comunión con Dios, Dios no le va a defraudar. Amén. Él va a decir: has estado conmigo, ahora yo trabajo por ti. Amén. Y Él te va a ayudar. Porque no es que estás perdiendo el tiempo, tú estás invirtiendo el tiempo en el Señor. Cada vez que tú le des tiempo a Dios, no es pérdida de tiempo, es inversión. Amén. Y es la mejor inversión que tú puedes hacer. Entonces mira, el Señor amaba tener esa intimidad, comunión íntima. Tú también tienes que pensar: yo debo desarrollar una comunión íntima con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. ¿Cuándo tenemos comunión íntima? ¿Viviendo en la carne? Jamás. Peleando, discutiendo, problemas, envidias. ¿Será que podemos vivir nosotros en comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Jamás. Ay, pastor, pero es que a mí me hacen enojar, ya no depende de mí. ¿Y por qué te hacen enojar? Es que me dijeron cosas feas. No has entendido, no te dijeron a ti, sino al Señor. Mira, el Señor nos ha dado tantas herramientas para vivir una vida plena, pero nosotros somos los que nos hacemos problemas. Empezamos a tomar las cosas a nuestra manera. Es que a mí me habló, es que a mí me insultó. Supiera cómo me hizo las muecas, esos ojos que me torció y todo. Uy. Pero no para ti, para el Señor. Y de esa manera estaríamos bien, ¿no es cierto? Ahora, para que tú puedas lograr esto, ¿por dónde tienes que empezar? Tú tienes que empezar a tener plena conciencia de quién eres. Jesucristo tenía plena conciencia que era el Hijo del Dios viviente. ¿Qué decía él? Él siempre se refería ante todos los fariseos, los escribas, y a todos ellos siempre él decía que él era el Hijo de Dios. Y decía: ¿qué estás loco? ¿Qué te crees? ¿Te vas a hacer igual a Dios? No, no estás rayado. Él siempre tuvo esa convicción. Yo te pregunto: ¿tú tienes siempre esa convicción que eres un hijo de Dios? ¿Verdad? ¿Y por qué obramos como que no somos hijos de Dios? Cada vez que tú obras de mala manera, no estás obrando como hijo de Dios. Cuando te enojas, ¿cómo estás obrando? Cuando tienes iras, cuando tienes envidia, ¿cómo estás obrando? Cuando estás juzgando a alguien, ¿cómo estás obrando? Entonces eso tiene que definitivamente desaparecer de nosotros. Ahora, para nosotros tener esta convicción, debemos creer nosotros que en verdad somos hijos de Dios.
Y si somos hijos, tenemos que entender que somos santos. ¿Qué dice la palabra? Que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos. Y veamos lo que nos dice 1 de Pedro capítulo 1, versículo 15. 1 de Pedro 1, 15. 1 de Pedro 1, 15. ¿A cuántos de ustedes Dios les llamó a ser hijos de Dios? Amén. ¿Hay alguien que Dios no le haya llamado a ser hijo de Dios? Nadie, ¿no es cierto? ¿Estamos ahí? 1 de Pedro 1:15, ¿qué dice la bendita palabra del Señor? Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera. Es decir, en cada cosa que estés haciendo demuestra a quién le perteneces. ¿Le pertenezco a Dios pero me estoy peleando aquí con mi hermano? ¿Le pertenezco a Dios pero estoy metiéndome en lugares no adecuados? ¿Le pertenezco a Dios pero me peleo con Raimundo y todo el mundo? Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Cuando tú entiendas que realmente eres un verdadero hijo de Dios, eres un santo, vas a caminar como de acuerdo a lo que tú crees que eres. Pero pastor, yo sí creo que soy hijo de Dios, pero se me ha hecho difícil caminar como hijo de Dios. Porque no queremos. Por ejemplo aquí, un hombre cree que es hombre, se viste como hombre, camina como hombre, vive como hombre. ¿Por qué? Porque tiene la convicción y sabe que es hombre. Una mujer vive como mujer, ¿por qué? Porque sabe que es mujer, tiene esa convicción. De la misma manera, esa misma convicción debemos tener en nuestra mente. Somos hijos de Dios, debo vivir como hijo de Dios, no como hijo del enemigo. Entonces es muy importante que entendamos esto. Esta conciencia te va a permitir a ti, pues, anhelar ser como tu Padre Celestial. ¿Tu Padre Celestial es carne? No. ¿Qué es? Espíritu. Tú también tienes que anhelar ser muy espiritual. ¿Cómo? Haciendo morir a todos los deseos de la carne. ¿Quieres tú parecerte cada vez más a Él? Vuélvete espiritual, busca vivir en el Espíritu. ¿Por qué? Porque eres un espíritu viviente, tú también tienes que ser un espíritu viviente. Y decir, ya no vivo yo, es decir, la carne tuya, mas Cristo vive en mí. Y lo que yo lo hago ahora en este cuerpo, lo hago espiritualmente, ya no carnalmente. Eso deberíamos nosotros decir, porque de esa manera pues nosotros vamos a poder ser como el Padre Celestial, ¿no es cierto? Amén. Y como debemos también asentar los pies sobre la tierra, éramos carnales. ¿Qué necesitamos? Empezar a crecer espiritualmente. ¿Estás anhelando tú crecer espiritualmente? Sí. Cada día deberemos estar nosotros buscando crecer espiritualmente. Vamos por favor a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Efesios 4. Efesios 4. Vamos por favor al versículo 13, vamos a estar leyendo hasta el 16. ¿Cuántos están ahí? ¿Hola? Amén. Versículo 13 dice la bendita palabra del Señor. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿A dónde tienes que llegar tú? A la estatura de Cristo. Un varón perfecto en la fe. ¿Cómo anda tu fe? A veces por los suelos, ¿no es cierto? ¿Qué dice el siguiente versículo? Versículo 14. Dice el 14: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres para engañar, emplear con astucia las artimañas del error, para que tú no te dejes llevar como cualquier niño.
Para que no seas como un niño fluctuante que de aquí para acá, que por aquí, que por acá. No. Tú tienes que tener convicciones firmes. No, yo tengo que seguir creciendo y por tal razón no debo enredarme en los negocios de este mundo. Porque tengo que crecer espiritualmente. Porque eso va a detener mi crecimiento. Eso va a ser más o menos como cuando tú, en vez de comer una buena comida, comes una comida que te hace mal y te enferma. ¿Qué más dice el versículo siguiente? Estamos en el 15, ¿no es cierto? Sino que siguiendo la verdad en amor. ¿Cómo tienes que seguir la verdad? En amor. En amor. Crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo Jesús. Muy importante, crezcamos en la cabeza que es Cristo. Es decir, dirigidos por la cabeza que es Cristo. Amén. No por lo que a nosotros nos dé la gana. Hay gente que busca hacer la voluntad de Dios a su manera, pero sin tener en cuenta a Dios. No, yo sí estoy haciendo este otro, pero está haciendo lo que Dios le mandó. Muchas veces pasa eso. ¿Qué más dice? 16. De quien todo el cuerpo bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. ¿Tú buscas ayudar mutuamente a las personas que necesitan? ¿Cómo aquí me ayudan? Pero me atreveré a decir, por favor, pastor, ore porque estoy necesitando tal cosa. Y Dios puede tocar el corazón de cualquier persona, ¿no es cierto? ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a amarse entre hermanos? Amén. Ayudarse mutuamente. Amén. ¿Alguien de ustedes le sobra una cama por ahí? ¿Nadie? Nuestro hermano Osvaldo recibe una cama. Si es que alguien puede y tiene posibilidad, ayúdale. Amén. Amén. Yo si tuviera con gusto le diera, pero no tengo. Él tomó la decisión y ha tomado el reto de ir mejorando, acercarse más al Señor. Ha venido a vivir por acá. Y bueno, la verdad es que les falta de todo. Si alguien tiene algo que le pueda ayudar, ayúdale. Pero hágalo pensando, es que este hermanito no me cae tan bien. No, hágalo pensando como para el Señor. Amén. Y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor, sabiendo que de Él recibiréis la recompensa. Pero a veces nos ponemos a ver, y este hermanito así, este asado, este asado, que otro le ayude. Y aquí dice la palabra que se ayudan mutuamente, ¿no es cierto? Se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Recibe el crecimiento para ir edificándose en amor. Cada vez que tú vas ayudando, te vas edificando y vas creciendo en amor. ¿No es cierto? Porque esa es la voluntad del Padre. Entonces, cuando tú desarrollas convicciones, vas a ir creciendo espiritualmente. Y si tú obras de esa manera, mira, plenamente convencido que eres un hijo o una hija de Dios, que eres santo, ¿qué es lo que vas a hacer? Nunca tú vas a dar lugar al diablo, así como Jesucristo lo hizo. Él no dio lugar al diablo. Cuando empezó el ministerio, ¿qué pasó? Vamos ahí mismo donde leímos la palabra al comienzo, Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, tuvimos una lectura de la palabra. Mateo 4. ¿Cuántos están ahí? Vamos a leer desde el versículo 3. Dice, vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿En qué le fue a tentar? En la carne. Porque su carne tenía hambre, ¿no es cierto? Él salió del ayuno y tenía hambre, le fue a tentar y dijo, esta es mi oportunidad para hacerle caer ahora que está hambriento. Le voy a hacer que convierta el pan en la piedra en pan, para tentarle. ¿Y qué le contestó? No solo de pan vivirá el hombre, ¿no es cierto? Siguiente, mira lo que dice ahí.
Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y las manos te sostendrán para que no tropiece tu pie en piedra. ¿Y qué hizo el Señor? Veamos lo que dice a continuación. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor Dios. ¿Cómo podemos tentar nosotros? Pensamos, razonamos, ¿no es cierto? Fue Él también tentado en el alma. Carne, alma. ¿Y tú crees que ahí se quedó? También le tentó en el espíritu. Veamos lo que dice a continuación. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él serviréis. Él quería que se postre, es decir, Jesús tenía que postrarse, es decir, su espíritu rendirle al diablo. Tentado, carne, alma y espíritu. ¿Y qué pasó con él? ¿Salió victorioso o no? ¿O se dejó convencer por el diablo? No. ¿Y cuántos de nosotros sí nos dejamos convencer? Aunque te tienten en la carne, en el alma y en el espíritu, deberías decir no. ¿Y sabes qué pasó cuando pasó esta prueba? Mira lo maravilloso que pasó. El diablo nunca más le volvió a molestar y le dejó. ¿Y sabes qué hizo el Padre? Mejor le mandó ángeles. Vamos por favor ahí al versículo 11, 4:11. Mateo 4:11. ¿Cuántos están ahí? El 11, mira lo que dice el versículo 11. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles Y le servía. Entonces el diablo también te va a dejar y va a decir: contigo no puedo. Amén. Y van a venir ángeles a servirte. Y estaba viendo yo, de acuerdo a la latinoamericana, perdón, a la NTV. Dice: entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. ¿Sabes qué va a pasar? Dios va a mandar ángeles para que te cuiden. Amén. Y me gusta también, estaba leyendo la traducción del lenguaje actual, y la traducción del lenguaje actual dice: y se fue uno de los ángeles, vinieron a servir a Jesús. ¿Tú quieres que te sirvan los ángeles? Sí. ¿Cuántos de nosotros necesitamos mucha ayuda? Amén. Dice que los ángeles son seres para el servicio nuestro. Seres ministradores, dice: ministrar es servir. Si tú vives de esa manera, imagínate que ángeles constantemente te van a servir. Angelitos, tengo que salir ahora noche, necesito unos dos que me acompañen. Te van a acompañar. Angelitos, estoy pobre de dinero, por favor, vayan a buscarme dinero. ¿Qué crees, que no te van a traer? Sí. Más adelante estaremos predicando sobre esto de la función de los ángeles. Y dice que hay ángeles que solamente obran de acuerdo a tu convicción. Si tú crees que realmente vas a recibir, los ángeles te traen. Pero si no tienes la convicción, los ángeles ni se mueven. Y eso estaremos compartiendo otro rato. Así es que, mis amados hermanos, ¿cuántos de ustedes van a formar convicciones para ser como Jesucristo? Amén. Vamos a ponernos de pie. Mira, Dios quiere que sus hijos seamos todos exitosos, que todos veamos la gloria de Dios así como lo vio el Señor Jesucristo, y que seamos personas muy bendecidas, que tengamos la vida y vida en abundancia. ¿Y por qué nos estamos negando? Todo eso nosotros nos negamos, ¿sabes por qué? Por no usar la mente De Cristo. por seguir usando la mente de este mundo, que es del diablo. Padre, queremos darte gracias, Señor. Creemos, Señor, que con esta palabra que nos has dado,
nos has dejado un tanto más claros, amado Dios, el por qué nosotros, Señor, debemos usar la mente de Cristo, Señor. Hasta ahora a lo mejor hemos estado solamente usando, Señor, la mente mundana, carnal, Señor, esa mente que está controlada por el enemigo, porque tú dijiste, Señor, que solamente es terrenal, que es animal y que es diabólica, bendito Dios. Enséñanos a dejar de usar esa mente para empezar a usar, Señor, la mente de Cristo, con lo cual nosotros seremos como Cristo. Porque tu palabra dice que el hombre es tal cual es su pensamiento, Señor. Si nosotros pensamos como Cristo, vamos a ser como Cristo. Vamos a obrar como Cristo, Señor. Y vamos a tener el éxito que tuvo Jesucristo, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, a poder hacer esa voluntad tuya y de esa manera ser personas muy exitosas, Señor. Creemos, Padre, que tú quieres ver a tus hijos muy bendecidos con el éxito que tuvo nuestro Señor Jesucristo, el cual iba de gloria en gloria, Señor. Y nosotros también deberíamos ir de esa manera, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos sinceramente quieren, quieren ser exitosos como Jesús? Amén. Levanta su mano. Pero ¿sabes qué tienes que hacer? Tienes que renunciar a tu mente carnal. Amén. Repite conmigo, bendito Dios. Bendito Dios. Yo quiero llegar a tener el éxito que tuvo Jesucristo. Y yo quiero renunciar a mi mente carnal para empezar a usar la mente de Cristo y pensar como Él pensaba, sentir como Él sentía, y de esa manera yo seré exitoso como Él lo fue. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga.